Junta Islámica es una de las organizaciones islámicas pioneras en España después de la transición política, después de 500 años en el que el Islam ha estado prohibido en la península ibérica después de la expulsión. Y con la llegada de la democracia pues se empiezan a desarrollar el asociacionismo islámico. Se crea en 1989 después de la aprobación de la Ley de Libertad Religiosa, y a partir de ese momento, por las personas que lo lideraron, Mansur Escudero, que en paz descanse, Abdelkarim Carrasco, que también nos ha dejado este año desgraciadamente, y todo el grupo de compañeros de Mansur de la época, la mayoría españoles conversos, tienen claro por la propia historia reciente de la transición política en España que había un elemento oculto en la historia española, que era el legado de Al-Ándalus. Descubrir o redescubrir ese legado implicaba de alguna manera un reconocimiento de valores y de aspectos que son consustanciales a la cultura española, a la realidad de hoy, no algo que sucedió en el pasado y esa historia contada de que vinieron unos árabes y ocuparon una parte de la península ibérica. Es algo mucho más profundo, es un hito de civilización, no solo en su momento, sino determinó un legado posterior. Hoy mismo los historiadores ya reconocen que sin Al-Ándalus no hubiera sido posible el Renacimiento. Y eso pensamos que es un hecho importante. Esto es lo que descubren los nuevos musulmanes cuando se empieza a indagar, hay un trabajo de introspección, se empieza a indagar en la historia y eso determina, digamos, un posicionamiento de carácter ideológico, por supuesto de carácter religioso, pero también de carácter político. Es un momento de gran bullicio político en la España de los años 80, de los inicios de los 90, y también este grupo tiene muy claro que hay que conquistar los derechos. Y los derechos había que negociarlos, y había que negociarlos con quien correspondía, que era el Estado español. Y llega 1992 y se llega pues a la firma de los acuerdos de cooperación. Una negociación dura, unos acuerdos en general que se podría calificar como satisfactorios, pero con un escenario complicado en su ejecución, en su realización y en lo que ha sido luego los 23 años que llevamos desde la historia del acuerdo de cooperación. ¿Qué ha hecho Junta Islámica desde ese momento? Pues ha sido una entidad que, aunque en sus estatutos dice que se ha dedicado o que uno de sus fines era promover el asociacionismo y el desarrollo del Islam, el tejido social del Islam en España, en realidad luego no se empleó mucho tiempo en eso. Formó parte de la representación. Mansur Escudero, el que en paz descanse, fue secretario general de la Comisión Islámica de España hasta muy avanzado el año 2000, Junta Islámica presidió la FERI hasta 2006, es verdad, sí jugó un papel, pero en realidad el trabajo más profundo, y que yo creo que es la gran aportación que hace Junta Islámica al conjunto de la umma española, es un trabajo que es más de carácter intelectual, es un trabajo de investigación, de profundización en las raíces, no solo en las raíces de nuestro legado cultural andalusí, y la construcción del legado de Al-Ándalus contemporáneo, ¿no? No tiene ningún sentido hablar de Al-Ándalus si no hablamos de una aportación concreta que se puede trasladar hoy, digamos, a la sociedad española contemporánea, sino también una introspección sobre qué es el Islam en el siglo XX y en el siglo XXI. ¿Qué es vivir el Islam en una sociedad que no es de mayoría musulmana, que no tiene un gobierno musulmán? Y eso inevitablemente llegó a las fuentes también, llegó a investigar y a vivir, a intentar vivir cómo fue esa primera comunidad del profeta, paz y bendiciones sobre él y todos los que le rodearon, su familia. Y realmente cuál es el legado, cuál es el mensaje para un musulmán del siglo XXI, qué significa ser musulmán en el siglo XXI, en nuestro contexto evidentemente, porque si viviéramos en Malasia, viviéramos en otro país, tendríamos que estar reflexionando y ajustando nuestra realidad como musulmanes a la realidad histórica que se vive en cada lugar. Por lo tanto, yo creo que la aportación más importante es
que Junta Islámica consigue hacer una reflexión que la plasma, la escribe sobre los grandes retos de nuestro tiempo: la ecología, la conservación del planeta, la igualdad, la pobreza, qué aporta la economía islámica en esos retos, cómo se tienen que desarrollar esos valores, etcétera, etcétera. Es decir, yo creo que eso es quizá la reflexión más importante y la aportación más importante que Junta Islámica ha hecho pues hasta hace 10, 12 años aproximadamente. Las distintas circunstancias personales y propias y sociales del grupo hace que, digamos, esa primera etapa muy floreciente a nivel intelectual, pues se repose. Hay un montón de libros publicados, desde Iniciación al Islam, todo por autores españoles andalusíes, como nos gusta decir a nosotros, y que ahí están. Es un legado que está ahí y que sigue estando disponible, y que de alguna manera yo creo que el reto que tiene Junta Islámica en adelante es conseguir que ese trabajo no se pare. Tenemos varios libros encima de la mesa de hermanos y hermanas que nos dicen, oye, ayudarnos a publicar, y bueno, vamos a intentar en la medida de las posibilidades el poder abordarlo. Es verdad que en 1998 Junta Islámica impulsa lo que se conoce como Instituto Halal, y digamos que ese impulso pues concentró mucha energía de una parte del grupo en el fondo desarrollar el artículo 14 del Acuerdo de Cooperación, que dice que todos los musulmanes y musulmanas tenemos derecho a la alimentación halal en todos los establecimientos públicos, hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero también había un elemento ahí interesante, que es el concepto de normalización. Desde el principio, cuando se empezó a pensar en halal, se pensó en normalización. ¿Por qué? Pues porque comemos 3 veces al día y porque somos consumidores de servicios como cualquier otro ciudadano, y ese concepto de normalización es el que ha sido un eje que ha ido, digamos, vertebrando la intención y el desarrollo del propio Instituto Halal. Por supuesto, desarrollar un modelo, un procedimiento de certificación objetivable, pero que también formara parte de ese concepto de normalización, para que no fuera un procedimiento que nosotros hemos inventado o hemos cogido de distintas fuentes, de las más desarrolladas, Malasia, Indonesia, etcétera, sino más bien construir un modelo que, respondiendo a la legalidad, a la calidad y a otros parámetros, pues fuera objetivable, fuera controlable. Y en realidad eso nos llevó pues a que hace 3 o 4 años nos empezamos a plantear seriamente colaborar con las entidades que se dedican a la normalización en España, como es AENOR. Bien, eso, digo, concentró mucho los activos que Junta Islámica podía tener, y por lo tanto, digamos que otras cosas que habían sido los que habían tenido más peso, más protagonismo, pues quedaron un poquito, digamos, en otro plano. Otra línea muy importante que ha desarrollado Junta Islámica es el tema del género, el tema del papel de la mujer en la revelación, es decir, verdades y mentiras, entre comillas, ¿no? Que es lo que la tradición cultural patriarcal ha influido a la hora de la lectura y la interpretación de los textos sagrados cuando se habla de las mujeres. Que el Corán es muy claro y siempre habla de las mujeres y los hombres, habla de las creyentes y los creyentes, pero que luego la cultura, el peso de la cultura, el peso del propio patriarcado, pues ha ido, digamos, desvirtuando digamos, ese papel tan importante que la revelación coránica viene a poner a la mujer con sus derechos, con su estatus, en un momento de la historia en el que, bueno, en España mismo hasta la Edad Media se consideraba que las mujeres no teníamos alma. O sea, estamos hablando, fíjate, de antes de ayer prácticamente. Entonces yo creo que ese trabajo también que se ha hecho de investigación y de introspección también, lo bueno que ha tenido Junta Islámica es que cada vez que ha abordado un tema lo ha filtrado en sí misma, en sus miembros. No, cada cosa que se ha tocado no nos ha dejado impasibles, también nos ha afectado a nosotros. Hemos sido partícipes de esa reflexión y eso pues ha permitido que la propia entidad con sus miembros, porque las organizaciones en realidad no son nada sin las personas. Entonces,
los propios miembros también hemos ido sufriendo, hombres y mujeres, una transformación conforme hemos ido abordando cada una de estas líneas de actuación. Y bueno, hemos llegado al 2015 con la celebración del 25 aniversario, que nos está costando trabajo hacer un acto concreto que permita cerrar, pero esto es la realización más importante. Tenemos la memoria de Junta Islámica, escrita por nuestro querido imán y amigo y compañero Hassin Cabrera, artista maravilloso y sobre todo un hombre de conocimiento andando, y que recoge un poco pues todo lo que ha sido esta trayectoria, nuestros personajes, las personas más importantes, y está hecha con una vocación de futuro, está hecha con la idea de que todo lo que se ha hecho pensando en que sirva para algo después, aunque sabemos que nada sirve para nada si no es con la voluntad de Allah. Aquí estamos a su disposición, pero nos dota de capacidades, de unas posibilidades humanas, grupales, y bueno, pues se ha hecho con esa vocación. Esperamos que sea del agrado de Allah y que sirva para alguna persona que quiera conocer cómo ha sido la historia reciente del Islam contemporáneo en España, y sobre todo hay una vocación de futuro, y no tanto por mantener una estructura organizativa que nos interesa bastante poco, sino con la idea de poder seguir trabajando en la investigación, en la elaboración de textos, en poder aportar algo a la sociedad en la que vivimos, que nos sirva para nosotros, para nuestras familias, para el entorno en el que nos encontramos, y también para que el Islam se abra camino, un Islam que nosotros estamos convencidos que es de paz, que es de encuentro, que es de concordia, que es para compartir y que es para beneficio de todos los seres humanos. La revelación, siempre lo decimos, no es solo para los musulmanes lo reconocemos y nos entregamos a la voluntad de Allah, pero la revelación es para toda la humanidad, y por lo tanto la vocación tiene que ser compartir ese bien que nosotros consideramos que es un bien común con todos los seres humanos con los que podamos llegar, y esa es la vocación que en el futuro queremos seguir manteniendo con Junta Islámica y el conjunto de cosas que haremos, inshallah.